Bienvenidos, qué bueno tener este auditorio con la presencia rica de todos ustedes, variedad de ingredientes de nuestra familia Agustino Recoleta. Le damos la bienvenida a los que vienen de más lejos, que creo que son los de Tamales, ¿no? No, por eso, le damos la bienvenida, digo. Y luego a todas las demás personas de los espacios más cercanos, San Onofre, Santa Rita, Santa Rosa, etcétera, y los de nuestra parroquia La Consolación. Agradecemos a los hermanos maristas la buena disposición de apoyarnos con este espacio. Por supuesto que agradecemos la presencia de Monseñor Ángel Caraballo, obispo de Cabimas, que viene a compartir con nosotros este momento y sobre todo pues la Eucaristía. Presentes los demás hermanos, Agustino Recoletos, el padre Edi, superior mayor de nuestra comunidad Agustino Recoleta en Venezuela, el padre Eduardo Durán, histórico, no solo historiador, sino histórico, que viene a compartir con nosotros este momento pues, de conferencia, o más que conferencia, pues un compartir de cómo se escribió y cuáles fueron los primeros pasos dentro de nuestra historia, pues entiendo yo, más centrados en el Zulia, pero también seguramente todo está unido con nuestra historia en Venezuela. Creo que no tenemos mayor sonido, entonces bueno, vamos a atender. Eduardo tiene una buena voz, ¿verdad? Y yo creo que le podemos escuchar muy bien. Bienvenido, padre Eduardo. Buenos días. ¿Quién es de Tamare? ¿Cuántos años lleva los agustinos recoletos en Tamare? 19. ¿Quiénes son de la Consolación? ¿Cuántos años llevan? 125. Santa Rita o Santa Rosa de Agua. ¿Cuánto? Vamos a ver un poquito todo esto. San Onofre es la familia. Pero miraré lo que es el Monseñor, porque la diócesis de Cabimas también es parte de nuestra historia. Y no lo digo por Tamare, lo digo porque en los primeros tiempos hubo un Agustino Recoleto que fue párroco de Cabimas unos meses. Así que, queridos jóvenes, vamos a comenzar un poco. Aquí tengo el mapa de Venezuela. No, la anterior dijo. Eso. El mapa de Venezuela y el logotipo de los agustinos recoletos. ¿Cómo estaba Venezuela en el año 1898 cuando llegamos los agustinos recoletos? Se lo recuerdo yo. Sí, claro. Pues miren, en diciembre de 1897 hubo unas elecciones y ganó Ignacio Cárdenas. Y en febrero de 1898 el Congreso avaló esa presidencia, esas elecciones, pero hubo problemas. ¿Por qué? Porque Ignacio Cárdenas había sacado el 99.2% de los votos. Y entonces se creó pues, tensiones. Empezó una guerra de guerrillas. Ahí José Manuel Hernández empezó guerras. Y continuó hasta que en diciembre aparece la figura de Cipriano Castro, que pasa con 40 hombres desde Cúcuta, en el Táchira se le unen 100 más. Es decir, que nos encontramos políticamente hablando
con Venezuela, pues con hambre, desolada, con miseria. Eso políticamente hablando. Religiosamente hablando, en aquel tiempo existía la arquidiócesis de Caracas con Crispo Luzcategui en la cardenal, bueno, lo mismo. Pero después existían otras diócesis. Calabozo era una diócesis que existía en aquel tiempo con Felipe Neri, era el obispo. Mérida también era diócesis, Antonio Ramón Silva. Maracaibo, la diócesis es de 1897, Francisco Marbae. Estaba también la diócesis de Barquisimeto, con Gregorio Rodríguez, era el obispo. Estaba la de Ciudad Guadalajara, que era inmensa, Antonio María Durán. Y saben ustedes que les unían a todas las diócesis, a todas, que no tenían sacerdotes. Es decir, estamos hablando de una época en que había en Venezuela, bueno, yo diría en todas partes, necesidad de sacerdotes. Así estaba Venezuela. ¿Cómo estaban los agustinos recoletos en esa época? Pues miren ustedes. En 1835 prácticamente desaparece la orden. De 33 conventos que había en España, quedó solamente uno. En Colombia, exactamente igual. Estaba la provincia de la Candelaria, pero con una decisión del general Mosquera en 1861, prácticamente desaparecimos también. Y solamente quedaba en la orden de agustinos recoletos 330 religiosos en las islas Filipinas. Y ahí era el reducto, por decir así, de la orden. Pero en 1896, 1897 y 1898 está la guerra de la independencia y la revolución tagana. Entonces los agustinos recoletos, a 100 de ellos, 46 murieron en la cárcel, en la cárcel, otros también más encarcelados. 102 religiosos los repatriaron para España. Y esto hizo posible la presencia de los agustinos recoletos en Venezuela. Y les explico. Los que iban a España, había solamente 3 conventos. Uno, el de Monteagudo, y después se habían creado otros 2 conventos, el de Marcilla y San Millán de la Cogolla, y se llenaron de frailes. Todos los que habían venido de Filipinas se llenaron de frailes. Y tenían que buscar sitio donde ejercer su ministerio. Entonces, Venezuela, hambre de sacerdotes. La orden de agustinos recoletos, hambre de trabajo de ministerio. Y así comienza nuestra historia. Padre Patricio Adel. En agosto de 1898 es cuando se toma la decisión de enviar misioneros, por un lado a Venezuela y por otro lado a Brasil. El 25 de agosto sale la expedición del padre Patricio Adel. Eran 8 religiosos. No les voy a contar todo el viaje porque entonces no llegamos a San Onofre. No llegamos a San Onofre. Entonces, 2 religiosos se quedaron en Estados Unidos, en la Baja California, 4 religiosos más se quedaron en Panamá, y aquí a Caracas llegaron 2 religiosos, Patricio Adel y Fermín Catalán, el 7 de diciembre de 1898 llegaron a Caracas a las 7 de la noche. Ya estamos en Caracas. ¿Dónde van los padrecitos? Pues se dirigieron a una parroquia que se llama La Pastora.
Allí había un capuchino simpático, mayorcito, se llamaba Ignacio, y lo recibió pues, con mucho gusto. Tenía una fama tremenda ese padrecito, había construido la iglesia. Pero, siempre hay un pero, la casa parroquial no estaba acomodada para recibir a nadie, solo a él. Y entonces este padrecito se lo llevó a la iglesia de la Merced, también allí en Caracas. Y allí comenzaron las diligencias el padre Patricio Abel, pero solamente estaban dos. Tienen reuniones como el señor Críspulo Uzcategui. De hecho, el primer ministerio que nos ofrecieron a los agustinos recoletos fue la iglesia del Carmen en el departamento de Vargas, en La Guaira, el 10 de diciembre. Pero por circunstancias ajenas, pues no se pudo. Llega el obispo en las navidades de ese año, llega el obispo Gregorio Rodríguez, Barquisimeto, pidiéndole 4 religiosos. El telegrama de Antonio María Durán, también pidiendo 4 religiosos. Es decir, hay ofertas de trabajo, pero no hay operarios, porque solamente estaban los dos. En abril, ya del año 1899, llegaron otros 10 religiosos, 6 de Filipinas y 4 de Caracas. Perdón, de Caracas, de España. Ya tiene el padre Patricio donde enviar religiosos. La primera comunidad, fíjate ustedes, aquí, Maracaibo, pero como voy a hablar después de ella, la paso por alto. Entonces, ¿qué hizo el padre Patricio? ¿Dónde fundó? En Ciudad Bolívar, toda esta zona. Ciudad Bolívar, San Félix, Supata, El Palmar, El Callao, Tumeremo, y se le une después en el estado Monagas, pues Barranca, Nacoa. Ahí va colocando el padre Patricio a esos religiosos que iban llegando. También forma parte de esos primeros años La Victoria, Toro, Isla de Providencia, también tenemos que hablar de aquí. Esos fueron los primeros ministerios en 2 años, 3 que estuvo el padre Patricio Abel. Para que tengan ustedes una visión general, porque creo que la charla tiene que ser un poco sobre Maracaibo. Pasa la siguiente diapositiva. ¿Cuántos estados hay en Venezuela? 24. Yo les garantizo que hay prueba fehaciente que los agustinos recoletos han estado en 22. Ojo, no digo que hayan formado comunidad en todo, pero que el hábito agustino recoleto se ha paseado por los 22 estados. ¿Qué hemos hecho en estos años? Primero, gira misionera. Segundo, apostolado ministerial. Tercero, apostolado educativo. Cuarto, promoción vocacional. Giras misioneras, empezando por la Guajira aquí en Maracaibo, pero sobre todo en el Táchira, lo que se conoce como el nombre de la fundación, y también por los años 50, lo que nosotros conocemos como las misiones de Píritu y Tucacas. Hubo un momento que en la historia de los agustinos recoletos en Venezuela abarcaba todo lo que es la ciudad de Puerto Cabello, en Valencia, hasta la ciudad de Coro. Toda esa franja desde Coro a Puerto Cabello la atendíamos los agustinos recoletos y le llamábamos las misiones de Píritu y de Tucacas. Apostolado ministerial en las parroquias. Todas nuestras comunidades eran unas comunidades abiertas
a colaborar con el señor obispo de la diócesis. En Caracas, en los valles del Tuil, en Puerto Cabello, toda la zona de los municipios foráneos, en Coro, la Sierra Falconiana, aquí en Venezuela, la Sierra de Perijá. A lo largo de esta historia también hemos tenido ciertos detalles en el apostolado educativo, ciertos detalles al principio. Aquí hubo un colegio San Agustín, ¿o no? Sí. Bien. Y ahora ya no está. Ya no está. Aquí los agustinos recoletos, después se lo digo, fundaron un colegio en 1901. Pero después también colegios en Palmira, colegio en Puerto Cabello, colegio en San Antonio del Táchira. Ahí se fundaron escuelas parroquiales. Y en Caracas comenzamos con el Colegio Fray Luis de León, después Santo Tomás de Villanueva, después Cristo Rey, San Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Esto es un resumen así, breve, porque yo quiero centrarnos en el Zulia, que es donde está. Pues, ¿qué es esto? La iglesia Santa Ana. Ya, muy bien. Volvemos un poco hacia atrás. Cuando llegaron los 10 religiosos para el padre Patricio y el padre Fermín. 24-26 de abril llegaron. Muy posiblemente a finales de ese mes es cuando está la reunión entre el padre Patricio Adel, por un lado, y Monseñor Francisco, por otro. Y ahí toman la decisión, parece que hubo un acuerdo rápido, y toman la decisión, el señor obispo, de ofrecerle al padre Patricio Adel la iglesia filial de Santa Ana. Ese es el inicio. El 10 de mayo llegaron, mejor dicho, los 3 primeros agustinos recoletos. Julián Cisneros, Antonio Armendari y Quirino Ortiz fueron los pioneros de la presencia agustina recoleta aquí en el Zulia. Los recibieron muy bien, hasta una comisión de Cabildo Catedralicio fueron a recibirlo al vapor que se llamaba Mérida. Ahí le dieron la bienvenida. Y de allí lo llevaron a la catedral, donde les esperaba el señor obispo. Ahí tuvieron la bienvenida, el canto del Te Deum y la bendición con el Santísimo. Primer día de la presencia agustino recoleta en Maracaibo. ¿Dónde fueron? ¿Dónde se hospedaron? Aquí hay que decir un nombre con nombre y apellido. El padre Carlos Flores, que era el párroco de la parroquia Santa Bárbara. Allí es donde estuvieron 7 días los agustinos recoletos, ayudando al padre, haciendo gestiones, buscando dónde alojarse, ¿no? Es así. El 18, yo pongo la fecha del 18, el 18 de mayo es cuando toman posesión de la iglesia de Santa Ana, nombrando al padre Julián Cisneros rector de esa iglesia. Pero al lado, si no me equivoco, ustedes conocen Maracaibo mejor que yo, ¿no? Al lado de la iglesia hay un hospital, ¿no? Doctor Urquinoao, Pues también, si nosotros llegamos en mayo, en julio, lo nombran también director del, no director, capellán, ¿no? Del hospital, a solicitud de la Junta de Caballeros que regía el hospital y a solicitud de las hermanas de la Caridad de Santa Ana.
la Madre Silvestra, ya ven ustedes qué nombre, pero aparece así en el libro, la Madre Silvestra. Bueno, ya estamos en Maracaibo, ya estamos en Santa Ana. ¿Qué hicimos? Vamos a ver. Ante todo y sobre todo, a disposición del obispo. Fíjense bien. Llegamos el padre Julián Cisneros, rector y capellán del hospital. Al mes siguiente, en agosto, el padre Antonio Armendari, capellán de la isla de Providencia. No comento esto porque hay un apartado especial para ellos. Y el padre Quirino Ortiz se fue 3 meses de gira misionera con el obispo por toda la sierra de Perijá. La comunidad que se formó en Santa Ana fue una comunidad abierta a Maracaibo, abierta a El Zulia y abierta a los estados limítrofes. Desde Santa Ana se ayudaba a la parroquia Santa Bárbara, a Santa Lucía, creo que a la iglesia más antigua de Maracaibo. ¿Cuál es? Sí, la capilla del Cristo, que le he visto escrito de 3 formas: Arrieta, Aranza y Aránzazu. Bien, ahí también participamos nosotros, ayudando al capellán. Es una comunidad abierta al estado Zulia, Santa Rita, en aquel tiempo la isla de Toas, me llamó la atención una isla de Toas, estaban las Mercedes, estaba, ¿cuántos pueblos más podría enumerar? El Moján, también existe el Moján, estaba la Encrucijada, estaba otro en Zulia, diferentes pueblos de las ciudades de alrededor de Maracaibo, pero también abierta a otros estados. Aparecen que desde la comunidad de Santa Ana aparecen por Valera, aparecen por Trujillo, aparecen por Mérida, aparecen por Machiques. Es decir, una comunidad abierta. ¿Qué detallitos hay un poco que nos llamen la atención? Cecilio Recalde es el nombre de un padre. Amado Gastón, segundo padre. Y tercer padre, si no me equivoco, era Antonio Jiménez. Esos 3 padrecitos vinieron de subdiáconos, no estaban ordenados. Entonces Monseñor los ordenó aquí en Maracaibo, pero después se enfermó gravemente y no había obispo que los ordenase de sacerdote. Y entonces fueron a suplicarle a Monseñor Antonio Ramón Silva, arzobispo de Mérida, y hasta allí se trasladaron los 3 padres para que fuesen ordenados de sacerdote. Segundo detalle, en 1901 fundaron el Colegio San Agustín, pero duró solamente 3 años. Estos 3 padres jóvenes que les acabo de nombrar venían precisamente para el colegio, pero al concluir el curso 1903-1904 se suprimió el colegio. ¿Por qué? No lo sé. Pero parece ser que en esa época, el presidente de aquí del Zulia, o el gobernador del Zulia, como se llamase en aquel tiempo, había expulsado a los capuchinos de aquí del Zulia. Y eso parece que les entró como un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de miedo, y no quisieron seguir con el colegio. Entonces, ordenación, el colegio, abiertos a otros estados, a otras parroquias. Así podríamos decir de la iglesia de Santa Ana. La iglesia de Santa Ana era regida por las madres
de la Caridad de Santa Ana. Ellas eran las que dirigían todo. Entonces había cierta ilusión de los padres para ser un poco como independientes, ¿no? Y querían llevar ellos la administración. Y en el año 1930 le dieron la administración a los agustinos recoletos. Pero todavía esperaban o deseaban o suplicaban por algo más. Querían tener algo propio. Y en 1935 le solicitan a Monseñor, ya estaba Monseñor Godoy, que le diese la administración permanente de Santa Ana a los agustinos recoletos. A lo cual el obispo pues, no lo vio bien y no accedió. Entonces la orden de los agustinos recoletos va a tomar una decisión. Y ahí entra en juego la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Pero me he olvidado de algo y por eso tengo que volver hacia atrás. Más atrás. No, la siguiente. Para atrás yo. ¿Lo conocen? Isla de la Providencia. O Isla de los Burros. O Isla de los Mártires. O Isla Providencia. Cuando les decía que solo llegar, si fue en mayo, ya en agosto, el señor obispo suplicó al padre Antonio Armendari que se hiciese cargo de esta capellanía. Hago un paréntesis. En 1828, el libertador Simón Bolívar firmó uno de los últimos decretos donde mandaba crear un hospital en la isla que se llamaba de los Burros. Era una propiedad privada. Simón Peña era su propietario. Y aquí la alcaldía primero lo alquiló, después lo compró y le puso el nombre de Isla de los Mártires. Comenzó a funcionar ese hospital en 1931, pero con poquitos enfermos, 5, 6, hasta que más adelante decisiones políticas mandaron allí a todos los enfermos de lepra y llegó a tener hasta 800 enfermos. Entonces, desde 1899 a 1903 estaba el padre Antonio Armendari, era capellán, iba los fines de semana. A este padre lo nombraron prior de Puerto Cabello y entonces no había suficientes religiosos para seguir. Entonces, desde 1903 a 1907 no había capellán. En 1907 llega un padrecito, el benemérito padre San Vicente, Pedro de San Vicente, muy famoso por coro, con olor de santidad, y se encargó de esa capellanía durante 2 años, en cuerpo y alma, estando con ellos. Hasta los superiores le tuvieron que llamar la atención por la posibilidad de contagio, pero estuvo 2 años. En 1907 vuelve a ocurrir lo mismo, destinan al padre Pedro a otros ministerios y la isla de Providencia se quedó sin capellán. Vuelve los agustinos recoletos en 1909 y ahí está presente un padre, Alejandro Echezarra. Este padre ya empezó a vivir con ellos, se quedaba allí a dormir y todo en la isla, pero estuvo también muy brevemente, 3 años. Después del padre Alejandro viene entre nosotros uno con cierta fama, el padre José Carcelier. Él ya estuvo 5 años en el leproconio y lo más importante que hizo fue construir la iglesia totalmente nueva, ayudado
por las madres de la Caridad de Santa Ana, ayudados por los organismos oficiales, buscando recursos, construye la iglesia nueva en la isla de Providencia. Al padre José Carceller le sustituye al que llamaban el apóstol de Río Caribe, que no es San Paulino, Calixto Gaspar, el apóstol de Río Caribe durante 3 años. Y el 28 de octubre de 1926, llegó otro padrecito. ¿A que no saben ustedes el nombre? ¿A que no? Pues entonces es que los padres agustinos recoletos aquí en Maracaibo es que no promocionamos lo nuestro. El padre Simeón Liga. Lo que menos importa es el nombre. Lo más importante es lo que hizo. Estuvo en el Eprogonio desde 1926 hasta diciembre de 1975. 75. Por eso dentro de Maracaibo y dentro de nuestra historia hay o ha habido padres beneméritos, y yo no lo discuto, pero normalmente siempre se habla del padre Simeón Díaz como identificación con los agustinos recolectos. ¿Qué hizo el padre Simeón? Vivir con ellos. Allí se quedó con ellos. Llevaba la iglesia como si fuese una parroquia. Era el paño de lágrimas de los enfermos. Y durante todos esos años sintió la acogida de la comunidad de la Consolación, les acompañaban. En aquel tiempo eran famosas las misas de 3 capas. Los mayorcitos seguro que recuerdan eso, ¿no? Iban siempre a las grandes fiestas, allí a la isla, y sintió sobre todo la solidaridad de una señora llamada Cecilia Pimentel. ¿No hay algún hospital así que se llame Cecilia Pimentel? Cecilia Pimentel. Siempre, todos los años, le ayudaba con dinero y con ropa que el padre Simeón pues repartía entre los enfermos. Esa es la historia del padre Simeón. En diciembre de 1975 se jubiló y en enero de 1976 el gobierno nacional, agradecido por tanto tiempo, le dio una jubilación perpetua hasta que se muriese de 1.663 bolívares. En aquel tiempo digo yo que debía ser buena. Bueno, pues esa es la historia nuestra de Isla de Providencia. Isla de Providencia. Ahí siguió el hospital, creo, hasta el año 1985, que ya desaparece, ¿no? Y llevaron a los enfermos precisamente a ese hospital que le dije antes de Cecilia Pimentel. Muy bien, continuamos. Ahora que hablen los de la Consolación. Venga, vamos, mientras yo descanso un rato, ¿no? A ver. Dale. Los últimos serán los primeros. Bien. Antes de hablar de la isla de Providencia, les dije que la ilusión de los agustinos recoletos era tener casa propia e iglesia propia. Es algo que se ha hecho, por ejemplo, con la Consolación, pero también con la iglesia San José de San Cristóbal, con la iglesia San Agustín de Caracas. Eran grandes residencias donde había iglesias propias y desde allí, aparte de atender a las personas vecinas, estaban a disposición de los señores obispos para atender otras necesidades de la diócesis. Bueno, como no consiguieron la propiedad, por decir así,
la iglesia de Santa Ana, en un capítulo es reunión de los religiosos donde se toman decisiones. De 1937 se dio la orden desde Filipinas de comprar un terreno y construir iglesia y casa propia. El padre Alfonso Alduán, era entonces el superior, fue el que compró el terreno entre Bellavista y Santa Rita, ¿no? Sí, ustedes conocen, yo no, pero no lo he leído, ¿no? 3.400 metros. Y comienzan a construir la iglesia. Comienza precisamente el 10 de mayo de 1942 a construir la iglesia de la Consolación. Y el trabajo iba avanzando. Los padres estaban contentos. Hasta se frotaban las manos ya pensando, oye, que el próximo año quizás la podemos inaugurar, la podemos hacer aquí, ya vamos a tener casa propia. Y como el hombre propone y Dios dispone, el 21 de abril de 1945, todos los arcos centrales al piso. Eso nos ocurrió. Imagínense ustedes cómo quedarían los pobres padrecitos. O imagínense ustedes cómo estaría el padre Alfonso Alduán, que dicho sea de paso, era uno de los piquitos de oro cuando predicaba, el que más fama tenía aquí en todo Maracaibo. Así que, de paso, a comenzar de nuevo. Y en junio de 1946 llega otro padrecito. Este se llamaba Florentino Armas, que empezó también a construir en San Cristóbal y también aquí. Este fue futuro obispo de los religiosos agustinos recoletos que han trabajado en Venezuela. 2 han llegado al episcopado. Florentino Armas, obispo de Chota en el Perú, y Justo Goizueta, obispo de Madera en México. Pues bien, como les decía, llegó este padre. Y lógicamente, por los primeros años diligencias van y diligencias vienen. Informe técnico de por qué se cayó la iglesia. Buscar asesoría. Hasta que manda un informe completo al provincial, allí en Filipinas. Y la respuesta del provincial fue la siguiente: tumben todo y comiencen a edificar de nuevo en el mismo sitio. Y entonces comienza ya la construcción el 30 de agosto de 1948. Esta, porque la otra ya se había caído. No, esta. Ahí las cosas salieron mejor. Se aprovechó el tiempo. La gente colaboraba espléndidamente con los padres. Tenían recursos. Y el 28 de octubre de 1951 se había techado ya un ala y celebraron la primera misa. Padre párroco, anote, la primera misa en la Consolación. 1950. No digo esto porque la parroquia viene después. La parroquia viene después. 1951. Y al año siguiente, ya el 14 de diciembre de 1952, inauguraron la nave central. La nave central. Bien, desde 1951 se atendía ya en la iglesia celebrando misa los fines de semana. Se atendía, lógicamente, desde Santa Ana. Y así continuó la iglesia. Padres que han colaborado ahí así. Florentino Armas. Otro padrecito que nosotros conocemos, Joaquín González. Tuvo 3 años, del 48 al 51. El padre que más tiempo, junto con
el padre Simeón ha estado aquí en Maracaibo. Les voy a dar una pista, a ver si lo saben. Trabajó en Santa Ana, trabajó en La Consolación y construyó San Onofre. Jesús Galdiano, el padre Jesús Galdiano, le ayudó también el padre Jerónimo Ortigosa. Es decir, fueron construyendo la iglesia hasta el año 1967, que es cuando pusieron la crónica, ¿no? Y dice, la obra ha terminado. Desde 1948, pues bueno, en una crónica de 1967, dice, la obra ha terminado. Y es ahí cuando ya lo hacen parroquia, si no me equivoco, el 18 de octubre de 1967. Esos son los inicios prácticamente de Maracaibo. Al principio vivíamos en la parroquia Santa Rosa. Después alquilamos una casita durante 6 años, allí cerquita. Después otra creo que era en la calle Padilla. Después otra en la calle Carabobo. Hasta que en 1955 ya empezamos a vivir en La Consolación. No voy a seguir porque los otros ministerios tienen derecho también a unas palabritas. Muy bien. ¿Cuál es la próxima? A ver, ¿cuál es? Los gritos están muy bien, los aplausos mejor. Así que ¿quién agarra el micrófono? ¿Quién agarra el micrófono? Bueno, ¿en qué año se fundó esta iglesia, esta parroquia? Seguro que el padre Adelmo lo sabe. Estamos hablando de, yo creo que de 6 barrios. Santa Rosa de Agua, Santa Rosa de Tierra, Puntica de Piedra. Venga, sigan. Ruiz Pineda, Teotiste de Gallego y Alto de Jalisco. Dice una crónica, esto no se mide por metro, sino por kilómetros, porque era una extensión grande. La parroquia en sí fue fundada en 1957, ¿no? 1957. Lo que pasa que fue atendida primero por los padres jesuitas, y después por algún sacerdote, ¿no? Nuestra presencia ahí es de junio de 1963. Nuestra presencia. Fue un diálogo entre el provincial que se encontraba de visita y de Monseñor, creo que ya en ese tiempo Monseñor Roa, Domingo Roa Pérez. Y nombraron párroco al padre Andrónico Zambrano. ¿Y qué hizo lo primero que hizo el padre Andrónico? Pues mire, lo primero que hizo es, habló con otro padrecito que se llamaba Pablo Martínez, con un segundo padrecito que se llamaba José Aznárez y con un tercer padrecito, el padre José María Fernández, para nosotros alias Montión. Y lo que hicieron fue como una especie de misión entre los 4 por todos los caseríos. El padre Andrónico Zambrano tenía mucha sensibilidad social y a través de Cáritas pues fomentó mucho
cursillos de corte y confección, de manualidades, de economía doméstica, incluso hasta hicieron una graduación de enfermeras auxiliares, lógicamente, ¿no? Y tuvo hasta la valentía, era muy pequeñita, ¿no? Pero hizo una pequeña fábrica de cocuzas. Tú te fuiste una de ellas, pero ¿qué hago yo hablando? Tú eres la historia viva. Ahí tienen ustedes al padre Secundino Zambrano. Le sustituyó el padre Fernando Torrecilla. Padre Fernando Torrecilla, que vivían, tanto Secundino como Fernando vivían en la Consolación. Y después viene otro padrecito llamado Luis Azcona, que creo que fue el primero que empezó a vivir allí. La primera misa era del padre Fernando en los Altos de Jalisco, porque al principio la parroquia todo era en Santa Rosa, ¿no? Pero entonces el padre Fernando ya empezó a decir misa en una escuela. En este lapso de tiempo es cuando la Orden de los Agustinos Recoletos compran el terreno. 2.400 metros donde estaban, dice, el cine, ¿no? 2.400 metros. Y continúan otros padres también con sensibilidad. Después del padre Luis Azcona llegó Silvino Miguel. Después de Silvino Miguel, Bruno Martínez. Oye, están bien informados, así me gusta. Bruno Martínez, del padre, ya en la época del padre Bruno Martínez, un poco más tarde se tomó la decisión, porque estos padres, desde Luis Azcona hasta Bruno Martínez, Jesús Zabalza y José María Bernechea, vivían en los Altos de Jalisco. Pero en 1978 se dio la orden de que tanto el capellán de Isla Providencia como el párroco de Santa Rosa viviesen en comunidad, que nosotros somos religiosos, y tenían la orden de vivir en la Consolación. Pues bien, después del padre Bruno, vino, pues qué padre, Julián Guardia, creo. Julián Guardia, el padre Julián Guardia le sustituye. ¿Se acuerdan? Sí. Yo le conozco desde que el padre Jesús tenía 10 años, y yo también. Pero fuimos compañeros. El padre Jesús Hernández, exactamente. Y de ahí, después del padre Jesús Hernández, vienen 3 religiosos, arquitectos, ingenieros y constructores. El padre Francisco Pablo, el padre Justo Rioja y un jovencito que hay por ahí que no sé cómo se llama. A ellos, a todos, pero a ellos se debe en parte después la construcción de la iglesia, la construcción del centro social, la construcción de los consultorios, la construcción de diferentes capillas y de diferentes salones en la capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que administra nuestro hermano Adelmo en esta... Espero que los aplausos salgan del corazón. A lo mejor a Adelmo les ha dicho que después les invita a un café. Muy bien, seguimos. A ver, los de Tamare. El único que habla es mi Tamare.
A ver si, bueno, lo van a entender. Hasta ahora, los agustinos recoletos, desde que vinieron, pertenecían a una provincia que se llamaba San Nicolás de Tolentino. En 1948 pertenecían a la provincia de San José. Y ahora entra en escena otro grupo de religiosos agustinos recoletos, que es la provincia de Santo Tomás. Aunque ahora parecemos la Santísima. Ahora formamos todos una unidad. Bien, ¿cómo comenzamos? En Tamare. Aquí hay compañías petroleras, ¿verdad? Sí. Y las compañías petroleras tenían la obligación de crear escuelas para sus empleados. Así es como comienza la escuela de la compañía Crowley. En español mal dicho. Entonces había creado el colegio que tenía por nombre Colegio Educativo Tamare, Instituto Educativo Tamare, ese era el nombre. Estaba dividido en dos grupos, mujeres y varones. Los varones lo dirigían los padres jesuitas y las hembras eran dirigidas por una comunidad de religiosas del Salvador. Y comenzaron en el curso 1957-1958. Así comenzaron. En 1964 hay una reunión del provincial Martín Braña con la junta directiva de la compañía petrolera y con los padres jesuitas. Y llegaron a un acuerdo de tal modo que creo que fue el 6 de agosto de 1964 hicieron un contrato entre la compañía petrolera y la sociedad Asociación Benéfico Cultural Tomás, que la hicieron precisamente en ese año para firmar el contrato. De hecho, firmó el padre, aquí no le suena, pero en Caracas firmó el padre Dativo, el que firmó, ¿no? Desde ahí empezamos a trabajar en el colegio. El padre Orotuesta, Pedro Orotuesta, el padre José San Ambrosio y el padre Arsenio Pérez. Fueron los tres, la comunidad primera, siendo el padre Pedro Orotuesta el primer director. Al padre Pedro, como director, digo, le sustituye después el padre Arsenio Pérez, le sustituye Amador Medrano, creo que estuvo un año Juan José Arteta, y después estuvo Baltasar Portier. Cuando nosotros recibimos el colegio, tenía 617 alumnos, 322 eran varones, lo que atendíamos nosotros, y 295 hembras, que la atendían las religiosas del Salvador. Pero 3 años después, estas religiosas, por escasez de personal, lo dejan. Y en el curso 67-68 atendíamos nosotros todo el colegio. Y por eso fueron, aparte de sus padres, bueno, estaba el padre Baltasar, se le unieron 2 padrecitos más. En total fueron hasta 5 religiosos que estaban en el colegio. Hasta 5. Es curioso porque las demás compañías petroleras eran las que dirigían económica y docentemente el colegio.
En el caso del colegio de Tamare, que después se llamaba Fray Luis de León, lo dirigían los religiosos. La compañía petrolera lo único que hacía era pagar. Fray Luis de León, y después con el tiempo, este colegio se llama ahora Gastón Parra Usán. Pero en Tamare, junto con el colegio, había una parroquia. No la atendíamos nosotros. Pero los padres ayudaban al párroco. Y con el transcurrir del tiempo, prácticamente sin ser párrocos, eran los que llevaban la parroquia, sobre todo cuando estuvo José María Mantas. Por eso era una ilusión en que esa parroquia pasase en nuestras manos. Y esto se hizo realidad el 6 de enero de 1972 con Monseñor, si no me equivoco, Marco Tulio Ramírez, el que entregó la parroquia ya a la orden de los agustinos recoletos. Y ahí en la parroquia era la urbanización de Tamare, pero era la urbanización de Tijuana, la zona urbana, pero tenía también campos de gente sencilla, humilde, pobre, que tenían sus pequeños conucos, ¿no? Es decir, era la población rural. Y de esta parroquia, Nuestra Señora de Coromoto, con el transcurrir del tiempo, se creó otra parroquia, si no me equivoco, Nuestra Señora de Lourdes, en 1999, con Monseñor Freddy Fuenmayor. Así, a grandes rasgos, hay más, pero a grandes rasgos. Así que un aplauso para Tamare, ¿no? La Santísima Trinidad. El 6 de abril de 1970 hubo una reunión entre el delegado Juan José Arteta y el vicario provincial de San José, Carmelo Lerra. Juan José Arteta pues fue como a consultarle, a pedir opinión, a ver qué sugerencia le daba, porque querían abrir una nueva comunidad en Venezuela. Carmelo Lerra pues le señaló un poco los obispos con los que nosotros éramos, así vulgarmente hablando, éramos pana, ¿no? Es decir, amigos, por diferentes motivos. Y entonces le sugirió Maracaibo, Barquisimeto o Colón. Y eligieron Maracaibo. Entonces, 3 días después, el 10 de abril, Juan José Arteta con José María Manta, acompañado del párroco de Santa Rosa, que era Fernandito, y del párroco de la Consolación, que era Luis Ancín, pues van a hablar con Monseñor Domingo Roa, que no es panita, sino hermano general de la Orden de los Agustinos Recoletos. Monseñor agradeció la presencia, pero en esos momentos pues no pudo ofrecerles nada, pero le dice: tendré en cuenta para los planes que tengo. Estamos hablando de abril de 1970. En julio estaba el padre, y digo Monseñor, en Caracas, y llama al padre Juan José Arteta a una reunión. Y lo único que le pregunta: ¿todavía quieren ustedes fundar en Maracaibo? Sí, le respondió el padre Juan José. Les espero el 25 en Maracaibo.
Y entonces fueron, y ahí estuvieron en la urbanización, la Trinidad, en la urbanización en Naranjal. En Naranjal. Y esa fue la propuesta del obispo a los padres agustinos Recoletos. Y ahí se quedó el asunto. Más tarde, en agosto, el Monseñor Roa le manda un telegrama al padre Juan José y le decía así el telegrama: el Naranjal firme, la Trinidad todavía no. Entonces, claro, se preocupó el padre. Y fueron a volvieron a Maracaibo a hablar con el señor Roa. Y ya Monseñor Roa solo llega, pues le dice: tienen razón, tienen razón. Yo no les voy a dar en Naranjal, sino las dos, porque en la Trinidad es donde estaba la iglesia, ¿no? Pero había un problema, que el párroco de la Trinidad tenía contrato hasta junio de 1971. Y llegaron a un acuerdo, se iba a hacer la parroquia, pero había que esperar 8 meses. 8 meses. Y así fue. En 1971 se hizo la parroquia, Nuestra Señora de la Trinidad. Así comienza. De la Santísima Trinidad. ¿Qué he dicho yo? De la Santísima Trinidad. Así comenzó. Creo que el primero fue también José María Mantas. El padre aparece en todas las crónicas, la historia, fundaciones, en todas partes en Venezuela. Pero parece que era de entrada. Lo organizaba y se iba. Porque a los pocos meses llega el padre Bedia Launeta de párroco. La parroquia abarcaba las dos urbanizaciones, pero también hay unos datos curiosos. Por ejemplo, cuando van a encontrar vivienda, los padres paules le ofrecieron: quédese en nuestra casa. Padres paules. O el padre Pablo Martínez, de la Consolación, les ofreció los estipendios de misas durante 3 meses. Durante 3 meses iba un padrecito a la Consolación para celebrar la misa y le daba el estipendio pues para comer. No llama la atención. Uno de los trabajos también de esta comunidad, parte de esta parroquia, era el barrio San Agustín, creo que es. Un barrio San Agustín y un barrio de guajiros. Que eso dio lugar después a la capillita de San Agustín y a la parroquia San Bartolomé. Sí, así. Ahí les faltaba un poquito, y lo hicieron ya después, sobre 1985. Los padrecitos vivían en un 4º piso. Entonces, lógicamente, para el trato, la relación con la gente, pues se hacía muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y después ya consiguieron una casa, pero en el Naranjal, hasta que en 1985 es cuando construyeron el edificio ahí en la Santísima Trinidad, ¿no? Así, a grandes rasgos. Voy a continuar porque si no, no. ¡Saludos! Ya estoy cansado de hablar, así que esto en un minuto, las tarabas. ¿Cómo es? Las tarabas. Yo les he dicho que teníamos un colegio en 1901, ¿verdad? Bueno, en 1962 compramos un terreno y pusieron el letrero: aquí se va a construir el colegio de los tarabas. Se compró con esa finalidad. Pero, por circunstancias, por los motivos que fuesen, no se concretizó
y vendieron el terreno. Pero dejaron 8.000 metros. Era un terreno de más de 100.000, yo no sé cuánto era. Entonces vendieron el terreno y se quedaron con un terreno de 8.000 metros. Es decir, San Onofre está edificado sobre esa parte del terreno que no se vendió, 8.000 metros. No sé si fue un proyecto de comunidad, un proyecto personal, lo que fuese. En la parroquia de la Consolación había muchos devotos de San Onofre. Y las damas de San Onofre, juntamente con el padre Jesús Galdeano, son los que empezaron las gestiones para el complejo de San Onofre. Y de hecho, el 3 de noviembre de 1991, ya creo que fue el último año del episcopado de aquí de Monseñor Roa, se puso la primera piedra. Al año siguiente, 6 de abril de 1992, cumplía el padre Jesús Galdeano 50 años de sacerdote. Y como llevaba mucho tiempo aquí, tenía amistades, le hicieron un homenaje en el Banco Mara, a las 8 de la noche. Lo que menos importa es el homenaje. Lo que sí importa es que en esa celebración se creó la fundación de San Onofre, donde el padre Jesús Galdeano era el presidente y el padre Justo Rioja era el tesorero. Y el doctor Coello, el abogado, era el asesor jurídico. Así comenzó un poco. Con dineros del Ministerio de la Infraestructura, con colectas, con actividades, con las grandes limosnas que les daban al padre Jesús Galdeano, fue levantándose la iglesia. La iglesia se convirtió en parroquia el 17 de junio del 2002. 17 de junio del 2002. Se convirtió en parroquia. No me suena a mí mucho eso. Del 2000. 2000. Porque en marzo del 2001 es cuando nombraron párroco a Francisco Pablo. Es decir, que la iglesia prácticamente fue obra del esfuerzo, trabajo y dedicación de el padre Jesús Galdeano, pero ya la casa parroquial la concluyó el padre Francisco y el salón que tienen también de usos múltiples también. Así es como comenzó esta parroquia, la parroquia de San Onofre. Y me van a disculpar, pero yo estoy cansado, así que gracias por su atención. Muy bien. Eduardo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, se nos quedó pequeño el auditorio. Se nos quedó pequeño. Mucha gente quería entrar y les hemos enviado al templo, ¿verdad? Por allí estarán. Muchas gracias por su presencia nuevamente, por compartir sobre todo la vida agustiniana. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Monseñor, por tener la deferencia de estar con nosotros en la charla de hoy. Y ahora pues nos acompañará, o mejor dicho, presidirá nuestra ceremonia solemne de acción de gracias por estos 125 años de presencia Agustino Recoleta, el carisma Agustino Recoleto, en esta tierra zuliana. Solo nos queda prepararnos, descansar un poco, respirar, caminar con alegría hacia el templo, en grupo, como quieran, como estén organizados, recordando que tenemos señalada la Puerta Santa en el Templo de la Consolación por la calle 79.
Los que quieran ganar la indulgencia deben cumplir con los requisitos que manda nuestra Madre de Iglesia. Hoy no podremos brindarles el momento de la confesión, pero ustedes pueden confesar tranquilamente en cualquier otro momento. Participan en la Eucaristía, hacen oración por el Papa, por las intenciones del Sumo Pontífice. Nosotros incluimos también oración por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Para ganar la indulgencia es necesario pasar físicamente por la puerta, e invocar, me recuerda aquí el Padre Edi, invocar la intercesión de la Virgen de la Consolación y de San Agustín. De esa manera ganamos la indulgencia y también la podemos aplicar por los difuntos de cada uno. Pero ojo, no todo en conjunto. El que quiera pedir más tiene que venir más veces. No es que una sola vez gano todo. Aquí no es el premio todo. Hay que venir más veces, ¿verdad? Bueno, muy bien, no nos entretenemos más. Muchísimas gracias. Nos trasladamos con alegría, con gozo al templo donde la Madre Patrona del Zulia, la querida Chinita, nos espera.